Último bloque de palabras más, palabras menos. Les voy a contar la historia de la nota que vamos a hacer ahora. La nota es a Laura Elías. Laura Elías es la... Bienvenida, gracias por venir. Gracias. Es la invitada que ustedes están viendo. Es la ex mujer de uno de los líderes de la Cámpora, que es José Otavis, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Yo ayer andaba en auto después de hacer mi programa de radio que termina a las 5:30 de la tarde y le escuché una nota que Sloto le hacía a ella con motivo de la denuncia de una pintada amenazante que había aparecido en su casa. Y la verdad que me pareció una nota muy conmovedora y una nota muy dura porque, no, bueno, ustedes van a escuchar el contenido. La decisión de invitarla era porque lo que yo sentí cuando andaba en auto era lo difícil que debe ser para la audiencia saber si esto es verdad o es mentira. Y me imaginaba que tenían que, por lo menos, tener la posibilidad de escucharte a vos para que puedan decidir. Pero lo primero que hay que hacer es que se visibilice tu denuncia para ver si la gente te cree o no. ¿Qué pasó? Ayer era mi cumpleaños. Por un acuerdo que tenemos con Otavis, él tiene que mandarme un mail diariamente para informarme cómo está mi hijo. Es un acuerdo judicial. Sí, que no cumple. Con lo cual yo me veo obligada a llamarlo por teléfono para pedirle que me envíe el mail, digamos, porque trato de no tener diálogo porque las agresiones son verbales constantes. Me saludó por mi cumpleaños en un tono irónico y me dijo, después te vamos a hacer llegar un regalito, con lo cual yo pensé que a lo mejor tenía la gentileza de mandarme algún dibujo de mi hijo a quien hace un año que no veo. El regalo fue la pintada. Que es la que estamos viendo ahora, sí, ahí en el panel y ahora va a aparecer en pantalla, ahí está en pantalla. Matar a una puta y a una hormiga, sale nada, cerrar la boca. Sí. Las referencias, imagino, puta te está calificando a vos, sí. Lo de hormiga. Yo intuyo que como yo hablé en alguna oportunidad con la diputada Ocaña y ella se solidarizó con mi situación, digamos... Por el apodo Ocaña. Sí, y Otavis está al tanto de esto, yo intuyo que eso es a lo que hace referencia. Laura, llama la atención en la foto de la pintada que estamos viendo, la fecha de la fotografía es 14 de octubre de 2011. Sí, es un error de la cámara, pero hay imágenes, volví a sacarlas luego con la fecha de ayer y con la fecha de hoy para poder acercarlas nuevamente a la Fiscalía, sobre todo porque lo que pedí fundamentalmente fue custodia policial, digamos, ¿no? Eso parece el interior de... Sí, es la entrada, yo vivo en un PH, es decir, pasaron el pasillo que comunica con la casa de adelante y llegaron hasta el hall de entrada de mi casa. ¿Y eso no da a la calle? No, no da a la calle. Laura, ¿por qué no podés ver a tu hijo? Hay una medida cautelar ahora también por la que supuestamente yo no puedo hablar de mi hijo, pero en principio por una medida cautelar que fue dictada por la jueza, que interviene en el juicio por la tenencia de mi hijo. Básicamente la medida cautelar tiene dos patas. Una es que yo interrumpí el tratamiento psicológico de mi hijo, frente a lo cual hay un informe de la psicóloga dando cuenta que para el momento en el que Otavis denuncia eso, se estaba entrevistando con la psicóloga del niño. Y la segunda es una denuncia según la cual él dice que yo ejercí violencia física sobre mi hijo. No hay testigos, no hay certificados médicos, digamos. Lo que sí puedo decir es que hace un año que yo no veo a mi hijo, que desde que mi hijo vive con Otavis, mi hijo tiene 9 años, está siendo medicado con un antipsicótico, lo atiende una psicóloga sin mi consentimiento, a quien le he enviado cartas, documentos solicitándole que se abstenga de atenderlo, digamos, porque... Y curiosamente la medida cautelar surge luego de que Otavis denuncia a la jueza en el Consejo de la Magistratura. A la misma jueza que decidió que la tenencia era de él. La tenencia, él hace 2 denuncias, la jueza dice que los elementos que él presenta no son suficientes para darle la tenencia, y frente a eso Otavis denuncia a la jueza en el Consejo de la Magistratura. Y ahí la jueza cambia. Entonces la jueza, con los mismos elementos que antes no eran suficientes, ahora eran suficientes,
y le da la medida cautelar, que en principio... Una medida cautelar ni siquiera deja a lo largo de un año, no lo viste ni una sola vez a tu hijo. Ni una sola vez. Una medida no permite ni un régimen de visitas. Una medida cautelar según la cual yo tenía que ver a mi hijo 3 veces por semana, 3 horas con un asistente social. ¿Y entonces? Y entonces pasaron 7 asistentes sociales por el juzgado que no aceptaron el cargo, porque obviamente nadie quiere hacer un informe en contra de Otavis, digamos, ¿no? Una jueza, que es la jueza del juzgado número 26 de familia de Capital, que en una audiencia, que además de dictaminar una medida cautelar cuyo cumplimiento no pudo garantizar nunca, nos da una audiencia en febrero, la medida se había dictado en julio, nos da una audiencia en febrero, acordamos un proceso de revinculación, porque después de tanto tiempo el niño necesita cierta contención para poder volver a entablar vínculos, una medida que curiosamente, porque Otavis y su entorno se encargan de decir en todos lados que yo estoy completamente loca, una medida cautelar que está suspendida porque Otavis se niega a hacer un psicodiagnóstico con profesionales que no sean pagados por él. ¿Un psicodiagnóstico del nene o del...? Familiar, digamos. Esta institución que hace la revinculación solicita un psicodiagnóstico familiar. ¿Laura es la primera agresión, la pintada? No, el 28 de mayo de este año entraron a mi casa, rompieron la puerta de la ventana del costado, entraron a casa, revolvieron todo y solo se llevaron unas copias de la denuncia por fraude procesal o fraude electoral que yo había presentado en el juzgado. 15 días después, cuando yo estuve y di una nota con Nelson Castro en el diario Perfil, Mauro Tanos, el presidente del FONCAP, Marcelo Caspar, que es un militante de San Isidro, con un grupo de gente de la Cámpora, vinieron a la puerta de mi casa a gritarme que me iban a pintar la cara de morado. Como consecuencia de eso tuve custodia policial durante 10 días. Las cosas empezaron a tranquilizarse y ahora, digamos, nuevamente esto, ¿no? Que viene a colación de Laura Muñoz y yo, la ex esposa de Banderul, armamos un blog en el que la verdad es que lo único que contamos es estas situaciones penosas a las que uno se enfrenta cuando la justicia no es justa, digamos, y que es algo que a Otavis le molesta. Laura, vos te definías ayer como una mujer golpeada. Sí. ¿Por qué? Otavis me empezó a golpear a mí cuando yo tenía 3 meses de embarazo. Como suele pasar en las mujeres que son víctimas de violencia, el embarazo es como un lugar, es un momento crítico. Y después del nacimiento de mi hijo, la violencia fue mucho peor. Trompadas, tener la cara verde de golpes, patadas, tirarte el pelo, golpearte la cabeza dentro del auto contra la... ¿Vos no atinabas a denunciarlo? La verdad es que lo que pasa es que cuando, digamos, yo sé que lo más, a lo mejor lo más impactante es ver una cara golpeada, ¿no? Pero antes de que eso pase hay todo un proceso en el que uno va perdiéndose a sí misma, ¿no? Entonces se queda sin argumentos. La descalificación permanente, la falta de respeto, de sos estúpida, no servís para nada, no puedes trabajar, Otavis me daba las cuentas de teléfono para pagar y cuando yo agarraba la factura me la sacaba de la mano y me decía, si vos no sabés ni abrir la puerta del banco. Cuando yo me divorcié y pagué las cuentas el primer mes sola, me puse a llorar en la puerta del banco, ¿no? Uno llega a creer que estas cosas no pasan. Y cuando hay poder, esto se agudiza, ¿no? Yo hice 2 años de terapia en un lugar público y es terapia de grupo con mujeres víctimas de violencia. Y la verdad que uno escucha la historia de uno en un montón de otras mujeres y que el único significado que yo le encuentro ahora haber atravesado todo este dolor es poder ver que ahora, no sé, desde que yo hice pública esta situación,
por Facebook o a través del blog o a través de pedir el teléfono a alguien. Otras mujeres llaman y piden ayuda y uno puede, ¿no?, como ir tejiendo estas redes y saber que de esto se sale. Que por supuesto que además de la violencia física hay una violencia económica. Digo, yo tuve que hacer un juicio de ejecución de alimentos para que Otavis pagara los alimentos que adeudaba, que hay una violencia institucional cuando uno va a denunciar y la verdad es que te miran como, bueno, mirá, si la verdad que se te golpeó, nosotros son como cuestiones. A mí me golpeó la última vez en el 2009, estando divorciada, en la puerta de mi casa con 2 policías, y los policías diciendo, bueno, son cuestiones de familia. Entonces, Laura, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Quédense aquí en la continuidad de TN con Sergio Lapeo. Chao.